Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un caso bastante complejo y perturbador que ha sacudido a Francia. Sí, un caso que realmente nos obliga a reflexionar sobre temas delicados como el consentimiento, el abuso dentro de la pareja y, por supuesto, la violencia hacia la mujer. Exacto, para que se ubiquen. Gisèle Pelicot fue drogada y violada durante una década por su esposo Dominique Pelicot y más de 50 hombres que él contactó por internet. Lo que hace este caso aún más impactante es que Gisèle no tenía conocimiento de estos abusos durante mucho tiempo. Claro, porque Dominique la drogaba con tranquilizantes y somníferos, lo que le provocaba pérdidas de memoria y desmayos. Imagínense, Ujú. Gisele creía que tenía una relación cercana con su esposo hasta que la verdad salió a la luz de la manera más terrible. Es realmente escalofriante pensar que Dominique usaba un sitio web llamado coco.ffr para contactar a estos hombres, todos provenientes de su misma localidad. Y aquí viene lo que a mí me dejó pensando: estos hombres, los 50 que fueron condenados junto con Dominique, no eran criminales de carrera, eran bomberos, guardias de seguridad, camioneros, gente común y corriente. Exacto, por eso los medios los apodaron Monsieur Tout le Monde, señor. Cualquiera. Este detalle nos lleva a preguntarnos cómo es posible que personas aparentemente normales participen en actos tan atroces. Esa es la pregunta central que intentaremos abordar en esta inmersión profunda. ¿Qué nos dice este caso sobre la naturaleza humana, sobre las estructuras de poder dentro de una relación, sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a la violencia sexual? Son preguntas difíciles, sí, sin respuestas fáciles, pero empecemos por comprender cómo se desarrollaron los hechos. Dominique, además de drogar a Gisele, la fotografiaba y filmaba durante los abusos y utilizaba esas imágenes para atraer a otros hombres a través del sitio web. Y aquí viene otro aspecto que me parece crucial. La defensa de estos hombres. Muchos argumentaron que creían que las relaciones sexuales eran consensuadas, ya que el esposo les había dado permiso. Incluso algunos dijeron que pensaban que estaban participando en una especie de juego o estilo de vida libertino. Sin embargo, el tribunal rechazó categóricamente estas justificaciones. La sentencia fue clara: la violación es violación sin importar el contexto o la supuesta autorización de un tercero. El consentimiento de Gisele, al estar inconsciente, era imposible de obtener. Y las condenas fueron ejemplares. Dominique Pelicot recibió la pena máxima en Francia, 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido 2/3 de la condena. Los demás hombres recibieron sentencias que van desde los 3 hasta los 15 años. Un detalle que me parece relevante es que el tribunal consideró la gravedad de cada caso individualmente. Por ejemplo, Romain Van de Velde, quien sabía que era VIH positivo, fue sentenciado a 15 años, mientras que Joseph Coco, quien solo fue encontrado culpable de tocamientos indebidos, recibió 3 años con 2 en suspenso. Lo que nos lleva a otro punto crucial de este caso: la valentía de Gisèle Pelicot a renunciar a su anonimato y a hablar públicamente sobre su experiencia. Su decisión ha sido fundamental para visibilizar este tipo de violencia que a menudo se mantiene en silencio. Sus palabras han resonado en la sociedad francesa. Me sacrificaron en el altar del vicio. Una frase que nos habla del dolor, de la rabia, de la impotencia ante una situación tan terrible. Y Giselle ha ido más allá, ha dicho: quiero que todas las mujeres que han sido violadas digan: la señora Pelicot lo hizo. Yo también puedo. Es un llamado a la acción, a romper el silencio, a denunciar la violencia. Y su testimonio ha tenido un impacto real. Políticos como Yael Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional Francesa, han elogiado su valentía y han reconocido la importancia de su voz para romper el tabú que rodea a la violencia sexual. Claro, porque Gisèle Pelicot no se ha quedado en la denuncia. Ha colaborado con psicoterapeutas como María Teresa Charún, quienes trabajan con víctimas de abuso para comprender las complejidades de este tipo de trauma. Precisamente la perspectiva de María Teresa Charún nos ayuda a entender mejor las secuelas psicológicas de la violencia, la importancia del acompañamiento terapéutico y la necesidad de crear redes de apoyo para las víctimas. Y este caso también ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los hombres en la lucha contra la violencia de género. Sin duda no se trata solo de condenar a los agresores, sino de cuestionar los roles de género, las estructuras de poder y las ideas preconcebidas que perpetúan la violencia. Es un llamado a la reflexión, a la acción, a la transformación social. Retomando esta idea de la responsabilidad de los hombres, creo que es crucial comprender la psicología detrás de las acciones de estos 50 individuos que abusaron de Giselle. ¿Qué lleva a una persona a participar en actos tan atroces? Es una pregunta inquietante. Como mencionamos antes, estos hombres no encajaban en el perfil de un depredador sexual típico. No, para nada. Eran personas integradas a la sociedad con trabajos, familias. Exacto. Y eso hace que el caso sea aún más complejo. María Teresa Charún, la psicoterapeuta que mencionamos antes, señala que uno de los factores a considerar es la influencia del grupo Dominique. Creó un ambiente donde la violencia sexual se normalizó, se disfrazó de un juego, de una transgresión consensuada. O sea, la dinámica de grupo puede llevar a las personas a actuar
de maneras que nunca considerarían individualmente. Precisamente la presión social, el deseo de pertenencia, la necesidad de aprobación, pueden nublar el juicio moral y llevar a la persona a seguir al líder incluso cuando este líder está actuando de forma aberrante. Y en este caso, la deshumanización de Giselle, al estar inconsciente, seguramente facilitó la desconexión moral de estos hombres. No la veían como una persona con derechos y dignidad, sino como un objeto para satisfacer sus deseos. Sin duda, la deshumanización es un mecanismo psicológico que permite a los agresores justificar sus actos y minimizar el daño que causan. Y lo que es aún más preocupante es que este tipo de comportamiento no se limita a casos extremos como este. Claro, porque la cultura de la violación, como la llamamos, está presente en nuestra sociedad de muchas formas, a menudo sutiles y normalizadas. Pensamos en los chistes machistas, la cosificación de la mujer en los medios de comunicación, la tolerancia a la violencia verbal y psicológica en las relaciones. Exacto, y todo esto crea un caldo de cultivo donde la violencia sexual se perpetúa. Por eso es tan importante la labor de personas como María Teresa Charún, que trabajan para sanar el trauma de las víctimas y educar a la sociedad sobre la importancia del respeto, la igualdad y el consentimiento. Y hablando de educación, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir que casos como el de Giselle se repitan? ¿Cómo podemos cambiar esta cultura que normaliza la violencia? Es una tarea compleja que requiere un abordaje multidimensional. Por un lado, es fundamental la educación desde la infancia, enseñar a niños y niñas sobre la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la importancia del consentimiento en cualquier tipo de relación. Y también es crucial fortalecer el sistema judicial para que las víctimas se sientan seguras al denunciar y para que los agresores reciban condenas ejemplares. Claro, y no podemos olvidar la importancia del apoyo a las víctimas, brindarles atención psicológica, legal y social para que puedan sanar sus heridas y reconstruir sus vidas. Y también es clave involucrar a los hombres en esta lucha. No se trata de señalar culpables, sino de promover una masculinidad responsable que cuestione los roles de género tradicionales y que se posiciona activamente contra la violencia. Completamente de acuerdo, la lucha contra la violencia de género no es una batalla de mujeres contra hombres. Es una batalla por la justicia, la igualdad y la dignidad humana y requiere la participación de toda la sociedad. Y retomando el caso de Giselle, más allá del horror que vivió, me parece admirable su fortaleza para sobreponerse al trauma y convertirse en una voz para otras víctimas. Su decisión de renunciar al anonimato, de compartir su historia de luchar por la justicia, ha inspirado a muchas personas en Francia. Y en el mundo, Giselle ha demostrado que es posible salir de la oscuridad, sanar las heridas y convertir el dolor en un motor para el cambio social. Y en este sentido, creo que el caso de Giselle nos deja una lección fundamental. La importancia de romper el silencio, callar la violencia solo perpetúa el ciclo de abuso. Hablar, denunciar, buscar ayuda es el primer paso para la sanación individual y la transformación social. Absolutamente. Y es importante que como sociedad estemos preparados para escuchar, para creer, para acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación. No se trata solo de leyes y condenas, se trata de crear una cultura de respeto donde la violencia no tenga cabida. Y es que el caso de Giselle, más allá del impacto personal y social, también ha tenido repercusiones legales importantes en Francia. Sí, de hecho, este caso se convirtió en un catalizador para cambios en la legislación. Se impulsaron reformas para endurecer las penas por violación y agresión sexual, además de mejorar la atención a las víctimas. Exactamente. Y uno de los cambios más significativos fue la introducción del concepto de violación conyugal. En el Código Penal francés, antes del caso Pelicot, se asumía que el matrimonio implicaba un consentimiento implícito para las relaciones sexuales, lo cual era una laguna legal que dejaba a muchas mujeres en una situación vulnerable. Es decir, se reconocía por fin que la violación también puede ocurrir dentro del matrimonio, un paso fundamental para proteger los derechos de las mujeres. Así es, y junto a las reformas legales, también se implementaron medidas para mejorar la formación de los profesionales del sistema judicial en materia de violencia de género. Capacitar a jueces, fiscales, policías para que puedan identificar, investigar y juzgar adecuadamente estos casos, ¿no? Exactamente, porque no basta con cambiar las leyes si quienes las aplican no tienen la sensibilidad y la formación adecuada para abordar la complejidad de la violencia de género. Claro, es un trabajo que requiere la participación de toda la sociedad. Y hablando de la sociedad, ¿cómo ha reaccionado la opinión pública francesa al caso de Giselle Pelicot? Bueno, el caso ha generado un debate intenso y polarizado por un lado. Ha habido una gran ola de solidaridad con Giselle. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de la violencia machista y a exigir justicia para las víctimas. O sea que el caso ha servido para visibilizar el problema y movilizar a la sociedad. Sí, sin duda, ha despertado una mayor conciencia sobre la magnitud de la violencia de género en Francia. Sin embargo, también ha habido voces que han cuestionado el testimonio de Giselle y han justificado las acciones de los agresores. Lo cual demuestra que aún persisten en la sociedad estas actitudes machistas que culpabilizan a
la víctima y minimizan la gravedad de la violencia sexual. Exactamente, es un reflejo de la cultura de la violación, que aún está presente en muchos países y que se manifiesta en la forma en que se juzga a las víctimas, se cuestiona su comportamiento y se minimiza la responsabilidad de los agresores. Por eso es tan importante la valentía de Giselle al hablar públicamente sobre su experiencia para romper el silencio y desafiar estas actitudes. Sin duda, su testimonio ha empoderado a muchas otras víctimas a alzar su voz y buscar ayuda, y ha puesto en marcha un movimiento social que exige un cambio real en la sociedad. El caso de Giselle Pelicot, más allá de la tragedia personal, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, no solo en Francia, sino en todo el mundo. Así es, y nos deja una serie de lecciones importantes. En primer lugar, la necesidad de romper el silencio, callar la violencia solo la perpetúa. Hablar, denunciar, buscar ayuda es el primer paso para la sanación individual y la transformación social. También nos recuerda la importancia de cuestionar las normas sociales que normalizan la violencia y la discriminación y la necesidad de educar en la igualdad y el respeto desde la infancia. Y sobre todo nos enseña que la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad compartida. Gobiernos, instituciones, organizaciones civiles, familias, individuos, todos debemos unir fuerzas para crear una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. El caso de Giselle Pelicot es un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre nuestro propio rol en la construcción de una sociedad donde la violencia no tenga cabida. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda en este caso tan complejo y desafiante. Esperamos que esta conversación les haya brindado una mayor comprensión del problema de la violencia de género y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Hasta la próxima.